Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ok, vamos a ubicarnos en la parashá de hoy, que es la parashá Vayishlach, ¿cierto? Se encuentra en Génesis 32, a partir del versículo 4, ¿cierto? Bien. Génesis 32, versículo 4, dice, y así se llama, ¿no? Y envió Jacob mensajeros. Génesis 32, 4, se llama Vayishlach. Escribir el nombre aquí. Vayishlach. ¿Allá qué verso es? 3, envió Jacob mensajero. Bueno, exacto. Entonces en español se corre un poco. Hay que tener eso en cuenta, ¿no? En español no sé por qué los versos van distintos. Aquí es el verso 4. Vayishlach Jacob Menachim. Y envió Jacob mensajeros delante de él hacia Esav su hermano, a la tierra de Seir. Bien. En esta primera porción, para hacer el cuento de la parashá, encontramos ese famoso pasaje que el año pasado explicamos de la lucha de Jacob con el Ish, ¿verdad? Tuvo ahí un encuentro muy interesante, donde salió Shahar a defender a Jacob y finalmente lo libró, ¿no? Todo eso en el capítulo 32, básicamente. Entonces, capítulo 33 habla de una historia, ¿cierto? Cuando ya se encuentran como tal, finalmente cara a cara, Jacob con Esav, hay un intercambio como de diplomático, ¿verdad? No, lleva tú, quédate. Pero igual ocurrió aquí como con Abraham y los hijos de Efrón, el Eteo, ¿se acuerdan? No, pero entierra tu muerto allí, que no hay problema, que ahí está gratis, toma cualquiera de los sepulcros, pero Abraham ya sabía cuál era el futuro de todo esto. Dijo, no, véndeme mejor el territorio, yo no quiero problemas a futuro aquí, que vengan después a deshonrar la sepultura de Sara. Y dieron, y porfiaron, y se la vendió carísima. Curioso, ¿no? Porque si se suponía que era, creo que 400 shekels que vendieron allí. Y fíjense ustedes que si hubiera sido realmente algo gratis, le hubiera dicho cualquier bobadita de dinero, ¿no? O sea, vendió carísima. Entonces aquí igual ocurre. Jacob le manda 3 tandas de ganado con un mensaje a Esaú. Y luego aquí cuando se encuentran se ponen a porfiar, no, pero quédate tú con eso, yo no te lo voy a recibir. Y finalmente se lo recibió. Se quedó con los 3 mandados de ganado, ¿no? Bien, eso es lo que transcurre allí. Y luego, al final de este relato, ellos se separan. Jacob le dice, no, yo te sigo, tranquilo. Resulta que Esaú cogió su camino y Jacob cogió su camino. Para que ahí planteó la diferencia y la separación definitiva. Luego en el capítulo 34 viene como un paréntesis, que es la historia de Dinah. Cuando ella sale allí a pasear y resulta que allá tiene un encuentro oscuro que terminó en una tragedia, que en parte vamos a hablar de eso hoy, ya la consecuencia de la, entre comillas, inocencia, ¿no? Cuando la inocencia no se deja guiar, tremendas consecuencias, ¿no? Todo empezó con una simple ida a ver, voy a ver, y terminó en la masacre de 2 ciudades básicamente, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver cómo algo que empieza como tan sencillo termina en una consecuencia tan complicada. Y ahí vamos a ver cuestiones a favor de los hijos de Israel y algunas en contra, porque Israel condenó el hecho, Jacob condenó ese hecho, ¿no? Luego en el 35, que es donde termina el relato, arranca finalmente, cierra ese paréntesis y arranca la bendición real, la original, el cambio de nombre propiamente dicho de Dios al Israel. Que aquí en el 35 se corrobora que el que se lo cambió allá, cuando se revolcaron, no era Dios. Porque fíjense, otra gran diferencia en este relato del 35 es que Dios no le pregunta cuál es tu nombre, ¿cierto? Dios sabe que él se llama Jacob. Y dice, tu nombre es Jacob, pero no será llamado. Y el verbo que utiliza es distinto que el que se utiliza ya en el capítulo 32. ¿Ya? Bien, entonces ahí lo bendice Dios propiamente dicho.
Y así termina ya con el nacimiento, el nacimiento de Benjamín y la muerte de Rachel, ya en el camino de Efrata, ¿cierto? Y allí termina de ubicarse. Ya el capítulo 36 contiene la genealogía de Esaú hasta el final, y es interesante porque de allí se desprenden algunos nombrecillos que van a ser por allí en unas, ¿qué diría yo? 3, 4 generaciones más adelante, los enemigos de Israel. Ahí están nombrados desde ya. Hace ese paréntesis, como que tengan en cuenta que estos empezaron aquí y de aquí se van a desprender unos pueblos, unos reyes que más adelante nos van a venir a hacer daño a nosotros. Tanto es así que los famosos príncipes de Edom, que aquí se mencionan al final, son mencionados en general en el capítulo 15 de Éxodo, cuando van cantando el cántico de Moshe, dice: Hazen y Bahalú alufei Edom, entonces quedarán despavoridos los príncipes de Edom. Son los que están mencionando aquí. Ahorita revisamos eso. Bien, entonces vamos a concentrarnos, ya que el año pasado estudiamos sobre este hecho del ángel, ¿verdad? El supuesto ángel que peleó con Jacob. Vamos a estudiar este año el capítulo 34. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos el siguiente relato y vamos a aprender muchísimas cosas prácticas aquí. Y salió Diná, hija de Lea, la cual le parió a Jacob, a ver las hijas del país. Dice así literalmente, ¿no? Pero cuando dice hijas, entiéndase las ciudades. Cuando dice las hijas de la tierra, no se está refiriendo a las muchachas, se está refiriendo a las ciudades, a las hijas de la tierra, dice allí, Livnot haaretz. Y miren lo que dice aquí, ella sale a ver. Lo que se desprende del contexto es que salió sin auspicio, salió sola, ya pensó que podía de pronto defenderse sola. ¿Me explico? Voy a ver, nada más, parece algo inocente, parece algo inofensivo, como que no peligroso, pero fíjense ustedes, salió a ver sola. ¿Y qué dice a continuación? Y la vio, ¿quién? Shechem, hijo de Hamor, el Hedeo, príncipe de la tierra, y la tomó y se acostó con ella, ¿y qué? Dice literalmente la humilló. ¿Por qué la humilló? Dice que la tomó y se acostó con ella y la humilló. ¿Ya? ¿Voluntaria o involuntariamente? Lo que dice aquí el contexto y por lo que se juzgó después da a entender que ella fue seducida. ¿Por qué? Porque aquí dice que él le habló al corazón de ella. ¿Me explico? Pero fíjate tú que aquí... La sedujo. Claro, es que sí, esa palabra es clave, ¿no? Porque la Torah tiene un juicio completo sobre el seductor. Y es donde hay que tener la claridad del asunto. Porque otra cosa es cuando hay mutuo acuerdo y ya. El seductor muchas veces tiene la intención, la malicia, ¿sí?, de buscar un objetivo, claro, y lograrlo, ¿ya? Buscar un objetivo y lograrlo. Pero aquí llama la atención que dice y la tomó. Cuando dice que la tomó, no fue que la tomó a la fuerza. Normalmente cuando se hace la tomó, se está refiriendo a tomar el corazón, ¿ya? A tomar el corazón. Pero lo que estamos viendo aquí es que definitivamente Diná, por todo lo que pasó, no estaba ubicada en quién era ella y quién era él. ¿Por qué? Porque a continuación se usa un verbo interesante en el relato que vamos a analizar. Primero que todo dice que la tomó, o sea, la tomó con palabras, se acostó con ella y la humilló. Esta traducción dice, de salida dice, y viola Shechem, hijo de Hamor, Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la toma y se echa con ella y la deshonra. No es eso, la humilló. ¿Por qué la humilló? Porque no es el procedimiento normal. Eso no es de que yo te voy a seducir, me voy a acostar y ya. Así no funciona.
Y ahorita vamos a ver la comparación. Pero mire lo interesante que plantea la historia del versículo 3. Y se pegó su nefesh, ¿ya? La extensión de su garganta. Pero es interesante que diga nefesh, porque lo está describiendo aquí es un apego meramente físico, ¿ya? No un apego espiritual. A pesar de que ahí en español diga alma, ¿no? Seguramente dice alma. Sí, no, su alma se apegó a mí. Se apegó, ¿cuál alma? Nefesh es la garganta, el cuerpo biológico. Cuando dice Batitvak nafsho, dice, y se pegó su nefesh en ella, la muchacha, ¿cierto? Está hablando de algo meramente físico. No hay conexión espiritual. Y es lo que hay que discernir aquí. Porque definitivamente, como decía el apóstol Pablo, temo que vuestros sentidos sean engañados de la sincera fidelidad a Mashiach. Es muy sutil, puede ser muy sutil la diferencia entre el apego físico y la afinidad espiritual. Y hay que discernir eso muy bien. Porque aquí él se pegó y estaba, entre comillas, enamorado de ella, ¿cierto? Pero la forma como procedió da a entender que era algo meramente instintivo, carnal. Sí. No había Pero se afinidad. dice que es un nefesh. Claro. Luego dice, y se pegó el nefesh en Dina, hija de Jacob, y amó a la muchacha. Dice, y amó a la muchacha. Fíjense, dice que amó. Aquí dice que de la moza, ¿qué es? La moza es muchacha. Sí. Sí, en español antiguo. Antiguo. Sí. Es una versión. Aquí en español de ¿Cuál es otra cosa? acá es otra cosa. Acá otra cosa. Sirva para entender que moza aquí significa es la amante. Pero moza en realidad es mocedad, o sea, la juventud. Entonces moza es la muchacha joven. Y amó a la muchacha y habló al corazón de la muchacha. ¿Ya? O sea, ahí es donde se concluye que él la tomó, fue con palabras. La persuadió, ¿cierto? Le habló cosas del plano físico, humano, lógico, y todo sonó como razonable. ¿Me explico? Todo sonó como razonable. Y otra cosa importante es la parte de ese contacto físico. ¿Por qué? Porque es allí donde tenemos que conocerlo muy bien como ser humano, y lo hablamos ese día que nos reunimos, ¿se acuerdan? Tenemos un cuerpo que está plagado de instintos, que es sensible, que le gusta la caricia, que le gusta el toque, ¿verdad? Que le hablen bonito, etcétera, etcétera. Cualquiera se agrada, es como un perrito que la acaricia detrás de la oreja Y se y queda. él se queda ahí, ¿verdad? Y te pone la patica para que le sigas haciendo. ¿Cierto? ¿Por qué lo hace? Porque siente un placer, ¿ya? Pero es algo meramente físico, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que así ocurre, el ser humano se levanta así. Nosotros tenemos que ser capaces de discernir entre el apego físico y el apego espiritual. Y ahora van a ver la palabra interesante que se usa aquí. Dice, y dijo Shechem a Hamor su padre, toma para mí a la muchacha esta, ¿cierto? Por mujer. Pues dice toma para mí es porque le estaba diciendo, habla, ¿verdad? Y hace un acuerdo con el papá de la muchacha, respalda. Jacob escuchó que ¿qué? ¿Quién había mancillado a Dina? No, en el versículo 5. ¿Sí? Sí, digo, yo ya creo que había Shigeo mancillado ahí. Mancillado, traduce allí. A Dina su hija. Bueno, la palabra es muy curiosa, fíjense ustedes por qué estamos hablando de esto, porque allí aparece el verbo timé. Timé. Timé significa hacer algo impuro. Evidentemente. Claro. ¿Se dan cuenta? Dice, y escuchó Jacob que, ¿cierto? Había timé, había contaminado, en el sentido de que desordenado, lo hemos hablado aquí. Aquí no es que la ensució, que la ensució, bueno, esto es un concepto espiritual. La contaminación o el desorden del que estamos hablando es un desorden espiritual. ¿En qué sentido? Hombre, le hizo perder el horizonte, la desconfiguró espiritualmente. ¿Explico?
¿Por qué? Porque es lo que está diciendo Pablo allí. Hombre, por los sentidos se dan ciertas cosas, pero eso puede apartar de la sincera fidelidad. Entonces hagamos la ecuación. Timé sería igual a apartar de la sincera fidelidad a Mashiach. De la sincera fidelidad de Mashiach. ¿Ya? Y aquí podemos ver un relato aparentemente muy amoroso de parte de él hacia ella, ¿cierto? Porque el amor, listo, yo hago lo que sea por ti. Y podemos escuchar ese tipo de discursos, ¿no? No, yo me convierto, ¿qué es lo que hay que hacer? No, usted no está entendiendo esta situación. ¿Ya? Esto no es que yo me convierto y yo voy y yo asisto. No. ¿Ya? Se trata de que está persiguiendo un objetivo meramente físico y no un objetivo espiritual. ¿Ya? Piensen ustedes que cuando él dice que la humilló, Jacob dice aquí, la Torá nos dice que escuchó que él había contaminado, había desordenado, ¿ya? Había hecho que impura a Dina. ¿Por qué? No se trata de porque Jacob fuera un racista, ¿no? ¿Me explico? Que era racista y no gustaba de los hebreos. Entonces, como se enrazó con otro pueblo, entonces dice que la contaminó. No es ese el tenor. Porque los animales que son tamé, ¿por qué lo son? Porque están desconfigurados. Esa es su condición. Tienen una condición debida al pecado que los hizo estar desordenados. Aquí está diciéndonos la Torá que él, con ese procedimiento, lo que hizo fue simplemente desconfigurar espiritualmente a Dina. La desvió. Claro, la desvió de la sincera fidelidad a Mashiach, lo que debía ser su equivalente. ¿Por medio de qué? Por medio de palabras persuasivas, por medio del contacto físico, ¿ya? Además, sin tener en cuenta, si este sujeto estaba consagrado a su deidad, si estaba de pronto en algún pacto con alguna deidad local, etc. Y ahí donde viene todo este problema, ¿ya? Entonces dice, y escuchó Jacob que él había contaminado, había hecho impura o desordenado a Diná, su hija, pero sus hijos estaban con su ganado en el campo, y cayó Jacob hasta que ellos vinieron. A ver, me imagino que Jacob dijo, ¿qué hago ahora? ¿Ah? Y salió Hamor, padre de Shechem, hacia Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando escucharon. ¿Y qué cosa? Se turbaron los hombres y se calentó para ellos mucho la situación. Se calentó para ellos, dice, se puso candente, caldeada la situación. Porque, ¿qué cosa? Eso es vileza, dice aquí. Eso ustedes, vileza traduce allí, ¿qué otra palabra? ¿Qué otra forma traduce? Esta Torah nos está enseñando unas cosas interesantes. ¿Sabe qué palabra utiliza allí? La palabra nevelá. ¿Sabe qué? Nevalá. ¿Sabe qué es nevalá? Nevalá tiene la misma raíz de nevelá. Nevelá es como se llama la carroña, al animal muerto que está ahí tirado, que se está empezando a descomponer, ¿ya? Entonces la nevalá es el acto de hacer que exista una cosa mortecina. Fíjense ustedes que este nombre nevalá es como hace juego de palabras el rey David con Nabal. Se bien pusieron su nombre Nabal, ¿ya? Porque es aquello que se deteriora, que se desgasta, que se daña, que se corrompe. Entonces aquí, en vez de decir vileza, concretamente deberíamos hacer palabra corrupción. Porque corrupción, Nebalá, hizo contra Israel. Fíjense qué interesante. Aquí este versículo no se refiere a Diná, sino a todo el pueblo.
Nebalá Asa de Israel. Hizo una corrupción contra Israel, contra todo el pueblo, no solamente contra Jacob, sino contra todo lo que se llama Israel. Entonces fíjense la relación interesante entre esta palabra timé, contaminó, desordenó, nebalá. La nebalá es exactamente algo que está en perfecta relación con tamé. Por ejemplo, si alguien se encontraba una nevela, con E, nevela, un animal, y se lo comía, venía tamé, se desordenaba. Aquí está diciendo que este señor timé desordenó a la hija de Jacob, y luego describen que hizo una nebalá. ¿Ya? Hizo algo corruptible que generaba desorden. Y allí el problema. Entonces, fíjense ustedes cuál es, por dónde vamos ahora. ¿Qué clase de desorden puede generar? En este caso, por ejemplo, es el referente, O contra los hijos de Israel. claro, porque entonces está marcando algo muy sencillo, y es dar a entender que no hay Dios en Israel. ¿Me explico? Cuando se violan las leyes de un país y la cosa queda como si nada, está dando a entender que ahí no hay gobierno. El hecho de que él haya hecho de esa manera contra la hija de Dina, y hasta el momento no se haya hecho nada, estaba dando un pésimo mensaje. En Israel como que no pasa eso. Como que hacen lo mismo. Sí, como que no hay castigo, como que no hay diferencia. No hay diferencia. Simplemente el nombre. La Torah aquí viene poniendo unos precedentes. Mira los verbos que está usando. La humilló, la desordenó, hizo una contaminación como una carroña. ¿Ya? Bueno, se corrompió el nombre de Israel. Claro. Ya, Que como sí. cosa vana, Sí, se tomó a menos. a menos. Y es aquí interesante, y llegamos a un punto, porque la Torah dice que hizo Nebalá no solo contra Dina, sino contra Israel. ¿Qué significa esto, hermanos? La acción individual de un miembro del pueblo, allá en lo escondido, en lo secreto, no repercute solo sobre esa persona, sino contra el nombre de todos nosotros. Así que no creamos de que yo estoy por acá solo y nadie me está viendo y ya. Es que espiritualmente somos un cuerpo. Contamina el resto. Y por esto es importante esta palabra. Como somos un cuerpo, espiritualmente se va a sentir. Piensen ustedes que esto ocurre mucho. Hay un relato en la Torah cuando Acán, ¿se acuerdan? Se robó un lingote de oro y un manto babilónico y se lo llevó para su tienda. Y no dice la Torah que arrancó la mortandad en Israel enseguida. ¿Por qué arrancó mortandad? Porque muchos lo vieron, se quedaron callados. O sea que la verdad un lingoncito no tiene nada, tanto oro que hay allí. Y se ponen a rebajar y a rebajar y a rebajar los mandamientos de la Torah. Eso es como el que ve la corrupción no la denuncia. ¿Es correcto? Todo el pueblo se va a repercutir. Claro, se va a replicar. Entonces, porque así empiezan las cosas. Pero eso no es nada. ¡Tin! Pero entonces viene y contamina a otro, y contamina a otro, y contamina a otro. Y se va regando eso. Por eso era que Dios daba castigos severos. Un virus, ¿eh? ¿Ya? Un virus. Como un virus. Exacto. Entonces Dios daba castigos severos y decía, y lo verá todo Israel y temerá. Y no se volverá a hacer algo semejante a eso. ¿Ya? Claro, castigo ejemplar. Era mejor frenar uno que toda la nación pereciera. Fíjense que ese mismo criterio lo aplicaron con Mashiach, ¿no? Es mejor que muera un hombre y no toda la nación, porque en su criterio humano ellos pretendían frenar a ese blasfemo, entre comillas, y que toda la nación quedara a salvo para que no se replicara esa blasfemia según ellos, ¿no? No se ve que están matando al autor de la vida. Pero fíjense ustedes, quiero enfatizar esto, la acción de un solo miembro del pueblo va a repercutir. Y va a repercutir en la medida de que se haga silencio. Porque el silencio aquí sí es apoyar. ¿Ya?
Y Jacob, fíjense ustedes, se quedó callado, esperó a que ellos llegaran, pero enseguida, claro, les contó. ¿Qué pasó aquí, hombre? Pasó esto. Dice, por acostarse con la hija de Jacob, cosa que no se debía hacer. Dice el 8, y habló Hamor con ellos diciendo, Shem, mi hijo, ¿verdad? Su garganta se ha apegado, ha deseado a vuestra hija. Dice ahí, se ha pegado, ¿no? Dénsela ahora a ella por mujer. Cásense con nosotros, vuestras hijas, darán para nosotros y nuestras hijas las tomarán para ustedes. O sea, esto es el típico igualado. ¿Ya? Yo creo que es igual. Tranquilo, o sea, da igual, somos pueblos iguales. No, un momento, aquí no somos pueblos iguales. ¿Ya? No somos pueblos iguales. O sea, él lo vio como tan sencilla la cuestión, ¿no? Oh, ya, a partir de ahora entonces puede pasar igual. ¿Ya? Entonces lo que se iba a formar aquí era un desorden enorme, por eso la palabra timé, un desorden, porque entonces podía darse nuevamente otro caso y tenían que volvérsela a pasar. Porque ya pasó con la primera y no hicieron nada. Y ya viene una segunda y viene un tercero y se volvió entonces costumbre. Y resulta que eso no es la costumbre de Israel. ¿Ya? ¿Se dan cuenta por qué el desorden? Porque si pasa con una, pasa con dos, pasa con tres y se replica. ¿Ya? Entonces lo toma como cualquier cosa sencilla, ¿no? Cásense con nuestras hijas y la de nosotros las toman para ustedes. Estaba insinuando como que puede igual, a nosotros no nos vamos a disgustar si alguno de ustedes viene y se acuesta con las hijas de nosotros. Ya, después se casan y ya. Y ya, no pasó nada, resuelto. Pues no. Piensen ustedes que hay que decirlo. El apóstol Pablo, cuando dijo, por ejemplo, cásense los que no tengan el don, cásense, ¿verdad? Porque después se van a estar quemando y tal. Pero resulta que esa no es la razón por un matrimonio. No es el apego físico, no es la necesidad física. ¿Qué es lo que está pasando allí? Él tuvo, básicamente lo que quería era seguir disfrutando de ese placer. Pero ¿qué pasaba? Que si las cosas se hacían de acuerdo a lo que él está planteando aquí, Hamor, bueno, tomen las hijas, está planteando otra ley distinta a la de Israel. ¿Qué iba a pasar? Uno de los delitos más grandes que se puede hacer es juzgar a un israelita con una ley que no sea la de Israel. ¿Está claro? ¿Qué pasa? Estaban metiendo, disimuladamente se están metiendo otro Dios aquí, en medio del pueblo, con otra ley. ¿Ya? Entonces por eso todo israelita tiene que ser juzgado de acuerdo a la Torá. Si viene otro a hacer una propuesta, vamos a evaluar lo que tú estás diciendo, si se acomoda a nuestra Torá. Pero fíjense que a continuación viene la respuesta. Y con nosotros habitarán y la tierra será delante de ustedes. El mismo ofrecimiento que le hizo Efrón a Abraham. Ahí está la tierra delante de ti, puedes tomar el mejor sepulcro y ahí entierras a tu muerto y no ha pasado nada. Tranquilo. No. Nosotros no andamos para hacer pactos ni convenios con el mundo. ¿Ya? Ni a bajarle los estándares a la Torá. Hoy precisamente que compartía con algunos hermanos el mandamiento de santificarás el nombre del Señor. ¿Ya? Santificar el nombre del Señor significa que tú vas a hacer tal cual lo que Dios dijo. No vas a bajarle ni a maquillarle, ni a mezclarlo con la ley de otro Dios por ahí o de la costumbre del país. Bueno, pues no tiene que ser tan exacto así. Vamos a mezclarlo y ahí sale. Porque volvemos al mismo punto. Entonces estaríamos acomodando las cosas de acuerdo a nuestro criterio personal. Y las cosas no son de acuerdo a nuestro criterio personal, ¿verdad? Las cosas son como Dios lo ordenó. Sencillo, así de simple. Y ahora vamos a ver qué pasaba. Dice en el 11, y dijo Shechem a su padre y a sus hermanos, o a las de ella, ¿no? Que yo encuentre gracia en vuestros ojos y lo que digan a mí yo lo daré. Fíjense ustedes, Pago el dote.
Claro, póngame lo que sea, ¿no? Multipliquen sobre mí mucho el mojar y las dotes y yo las daré tal como me digan a mí. Y denme a la muchacha por mujer. Vaya, él tenía un énfasis de tener a la muchacha, que Claro. estaba obsesionado. Esta es mía. Esta es mía, yo la quiero por mujer, yo la quiero, démela. Quería, era la muchacha, él no quería otra cosa. Y fíjense ustedes que él no menciona aquí ni pregunta por la religión de ella, ni las costumbres de ella, nada. Él Lo que la ofrece quiere, es bienes. claro. Porque él cree en su mundo que las cosas se reducen a eso. ¿Me explico? Dígamelo, porque es la costumbre de él. Sí. Pago. Claro, Te indemnizo, listo. págame, ¿cuánto es? Y te pago. ¿Cierto? Todo con plata. Pero no está metiendo aquí El para criterio nada espiritual y moral claro, de la persona. de la muchacha, de la persona. ¿Ah? Démela, ¿ah? Yo pago. Y respondieron, entonces aquí viene la respuesta de los hijos de Israel. Presten atención. Y respondieron los hijos de Jacob a Shechem y a Hamor su padre. ¿Qué dice allí? Ahí viene el problema. Hay que resaltar que esto es un defecto de los patriarcas. ¿Qué dice ahí? ¿Que respondieron con Y qué? dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra No, hermana. no, pero ahí respondieron con... Palabras Y engañosas. respondieron los hijos de Jacob a Shechem y a Hamor su padre con engaño. La palabra que aparece allí, mirma, oye, es que este lenguaje está poniendo unas palabras interesantes. La palabra mirma que aparece allí, han traducido engaño. Mirma, en hebreo se dice mirma, la palabra que sale allí. Pero esta palabra es curiosa porque mirma viene de la palabra rimma, que es gusano. Otro elemento como putrefacto. ¿Ya? Rimma es gusano, lombriz, más exactamente. El gusano que sale cuando algo se pudre. Eso es lo que se llama rimma. ¿Ya? Mirma es la palabra derivada de allí. Y la han traducido como engaño, por salir del paso. Y se pierde el sabor espiritual de lo que estamos hablando. Esta palabra mirma correspondería más exactamente al amor fingido. ¿Ya? Por eso es que el Nuevo Testamento habla del amor sea sin fingimiento. Sin fingimiento. Entonces ellos le respondieron con mirma y hablaron. ¿Ya? Es decir, que lo que le dijeron a continuación era algo igualmente dañado. Era algo igualmente putrefacto. No se puede hablar ni amar con amor fingido. Hay que tener en mente siempre que si usted va a decir algo que realmente no corresponde a lo que usted está pensando o deseando o sintiendo, eso es miromá. Imagínese que su corazón está lleno de gusanos. ¿Ya? Como para que le quede clara la idea de que eso no está bien. Que vuelve engaño, engaño, todo el mundo engaña. No, pero aquí es un mensaje espiritual. ¿Ya? Si usted dice algo, pues que sea eso lo que está diciendo. No que esté diciendo una cosa con su boca y otra la tenga en su corazón. Y eso fue lo que pasó allí. ¿Ya? Porque ellos dijeron, con que él qué. ¿Qué dijeron ellos? Dice, por cuanto había mancillado a Dina, su hermana. Bueno, ahí repiten la palabra timé. Desordenó, contaminó a Dina, su hermana. Con que él contaminó a Dina, su La hermana. intención era venganza, ¿no? Claro. Y dijeron a ellos, no podremos hacer este asunto de dar nuestra hermana a un hombre que no tenga circuncisión, que tenga orla, que tenga prepucio. Sí, aquí dice que tiene prepucio. ¿Sí? No le podremos dar nuestra Nosotros es hermana abominación, dice. a un hombre que tenga prepucio porque es jerpá. Jerpá significa socavo, socavamiento. O sea, está como socavando la honra. O sea que también estaban hablando en términos muy carnales y no estaban santificando el nombre de Dios. ¿Ya? Porque hubieran dicho otra cosa espiritual, ¿no? Hubieran dicho, mira, lo que pasa es que vamos a predicarte un poquito para ver si nos conviene darte a nuestra hermana.
Vamos a ubicarnos un poquito en Éxodo capítulo 22 para que entendamos algo que ocurría allí en la Torá. Éxodo 22, 15 creo que es. ¿Qué dice? Si el dueño estaba presente, no la pagará. Perdón, vamos a leer 16 al 17. Y si alguno engañare a alguna doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Eso es básicamente lo que ha pasado aquí, ¿ah? Claro. ¿Cierto? Él la persuadió, se acostó con ella y en teoría o en principio él tenía que pagar la dote, hacerlo ahí. Ahora mira lo que dice a continuación. Siga. Dice, si su padre no quisiera dársela, él le pesará plata conforme al dote de las vírgenes. Sigue. A la quisera no dejará que viva. Ok, bueno, ahí cambió. ¿Qué ocurre? Que el padre podía en última instancia decir, no me conviene darte a la hija mía. Tú eres un extranjero, yo lamento que mi hija se haya dejado persuadir, se haya dejado embolatar la existencia, se haya dejado seducir. Así como sucedió con Eva. Sí, también, exacto. Pero no te la voy a dar. Porque ahí pesaba más la herencia espiritual que salir de una situación problemática. ¿Me explico? Sí, porque cualquiera diría, bueno, listo, hacemos un acuerdo y te casas con ella. Pero recuerden que hay un mandamiento en la Torah que dice, no darás tu hijo a Molech, a Moloch. Y según el Targum arameo, cuando dice la expresión Moloch o Molech, el Targum arameo dice, no darás tu hijo a mujer extraña. O sea, mujer desconocida de Israel. Una extranjera de otro Dios. Fíjate tú, lo está diciendo a los varones y aquí lo está diciendo respecto a la mujer. Aquí podía el padre asumir la afrenta de que su hija haya caído de una manera no esperada, pero valía más la herencia dentro de Israel que entregársela. Es una decisión difícil, ¿ya? Y porque cualquiera, bueno, que se case ya, pero aquí prevalecía la honra de Israel. Y es que siempre se ha hecho eso porque precisamente se ha creído que la deshonra es que la haya Sí. mancillado Sí. físicamente. Es correcto. Pero no, eso implica una... Claro, es que por eso está hablando el término timé, porque es que el resultado final era desorden y eso implicaba corrupción, ¿verdad? Mira todo lo que generó, contaminación, generó inclusive que afloraran reacciones carnales de parte de los hijos de Israel. Y hay algo que dijeron los judíos que sobrevivieron al holocausto, que yo siempre lo he tenido presente aquí desde que lo escuché. Decían, lo que más odiamos de Hitler es que nos haya enseñado a odiar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el odio no es propio de Israel. No existe en el sentimiento bíblico el odio. Pero él hizo tantas cosas malas contra los judíos que los judíos aprendieron a odiar. Se llenaron de resentimiento y eso trae a colación por lo que estamos hablando aquí. Estos, con ese hecho que él hizo, se llenaron de mirma, aprendieron a hablar con fingimiento, cosa que no debía hacerse. ¿Me explico? Fueron momentos. Claro, pero ¿por qué? Porque habían perdido también la visión de las cosas. En ese momento ellos tomaron la palabra y Jacob también se queda como callado, Era ¿no? como que yo. Él se quedó como que, Te dejó el juicio a los hijos. sí, no debía haber hecho eso. Él no debía haber hecho eso. ¿Y ustedes quiénes son para hablar aquí? Respeten. Y yo no estoy pintando en la pared. Pero él se quedó como callado, ¿no? Estaba de pronto como el silencio que nos dice la Torá da a entender que Jacob pues estaba como consternado, no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Estaba confundido. No sabía qué hacer, pero los hijos sí planearon enseguida rapidito lo que iban a hacer. O sea, aquí no se nota en lo absoluto espiritualidad por ningún lado. ¿Ya? Aquí no es que dijeron, pues vamos a tomar consejo, vamos a orar, a ver qué definimos. Porque fíjate tú,
precisamente quizás por eso la Torá dispuso esa ordenanza. En teoría debe ser que si un tipo accede a una hija de Israel, lo normal es que se case. Pero ¿bajo qué condición? No cuando haya ¿qué? Contaminación espiritual. Sí, porque el padre en últimas tenía el juicio de decir no. Se acostó bien, perfecto, no importa, pero esta se queda acá. O tú te conviertes a nuestro pueblo, ¿cierto? Pero si no, no te la doy. Ese juicio lo podía llegar a hacer el padre. Ahí lo está diciendo la Torá. Pero ellos aquí, pues nada, plantearon algo mentiroso, ¿no? Porque dice aquí en el versículo 15, solamente en esto acordaremos con ustedes, 32:15. sí, 32:15, si ustedes son como nosotros, de ser circuncidado para ustedes cualquier varón, y daremos a nuestras hijas para ustedes y a vuestras hijas tomaremos para nosotros y habitaremos con ustedes. Y miren lo peor que puedo haber dicho aquí, y seremos ¿qué? Un pueblo. Un solo pueblo. Mentiroso. Mentiroso. ¿Ah? Y seremos un solo pueblo. Vaya, es que ni ellos se la creían, ¿no? Yo me imagino el nivel de hipocresía que estaban abusando allí, ¿no? ¿Ah? Y seremos un solo pueblo. O sea que es que se O nota sea, mucho. porque eso fue lo que inicialmente propuso el Nahor, padre de sí, Hamor. Hamor. Sí. ¿Ya? Y ellos lo que hicieron fue seguirle la corriente. Claro. ¿Listo? Sí. Bueno, haz esto solamente ya. O sea que eso fueron unas palabras deliberadas. Claro. Mirmá se llama eso. Palabras aguzanadas. Aguzanadas. Hay que decirlo, ¿no? Bravo. Aguzanadas. Palabras abusanadas. Se Eso come está lo que sea. bien. Increíble. Destruye. Apestosas. Y si no escuchan a nosotros de circuncidar, tomaremos a nuestras hijas y a nuestra hija y nos iremos. Le pusieron entonces una condición. Claro. Pero fíjate tú que por Que ahí. todo era también una abusanada. Claro, porque es que aquí no hay espiritualidad por medio. Ellos tomaron inclusive la circuncisión como si fuera cualquier menudo. No, circuncídate y ya, y somos un solo pueblo y ya. Exactamente, sí, exacto. ¿Verdad que no? ¿Verdad? Estaban mintiendo. Y Ah, se- o sea, yo pienso, perdón que te interrumpa, o sea, exacto, parece que no tuvieran conocimiento o conciencia de lo que era la circuncisión. Claro, Ya entiendes, Claro. pensaban de que, y es que es posible de que igual que los fariseos, ellos estén Sí, allí sí. procediendo, Sí. estén creyendo que la circuncisión es una condición que basta con que tú te circuncides y vas a alcanzar todo lo, como decía, si te circuncidas vas a ser salvo. ser salvo. Ya explico. Claro. Entonces, si te circuncidas, listo, seremos iguales, pueblo igual. Claro. Pero Ya, fíjate tú tú, circuncidado, yo soy circuncidado, pero no, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿La circuncisión? No. no es la circuncisión. Ya explico. Como hablamos ayer al final de Gálatas, ¿no? Aquí lo que realmente interesa ver es la nueva La creación. nueva creación. ¿Ya? Amén. Sencillo. Ese es la circuncisión del corazón es el sello de seguridad máximo. Amén. Es la circuncisión Sí, del corazón, claro. eso apuntaba era allá. Claro, porque si no cualquiera se circuncida y eso fue lo que pasó aquí. A continuación, ¿qué dice? Y les pareció bien las palabras de ellos a los ojos de Hamor y a los ojos de Shechem, hijo de Hamor, y no se demoró el muchacho en hacer el asunto porque estaba complacido en la hija de Jacob, y él era muy honrado de toda la casa de su padre. O sea que en términos carnales, cualquiera hace de lo que sea, por ese apego físico. ¿Ya? Pues vea, hay algo que se llama, y hay que decirlo, ¿no? Hay algo que se llama la cautividad sexual. Que hay una persona que por el mero hecho de haber tenido un contacto físico se rehúsa a abandonar a la persona. Sí, señor. Se rehúsa, ¿no? Así sea que esté. Así sea que lo esté engañando, que sea una persona casada, así sea lo que sea, Queda ahí lista. queda pegado. Literalmente pegado. Sea hombre o sea mujer. ¿Por qué? Porque hay una cautividad sexual allí. Y este muchacho lo que quería era a toda costa tener a ella por mujer. ¿Y qué iba a pasar? Que esos apegos carnales, al fin y al cabo, Así como llega, se van. así como llega, se va. Eso
¿Por qué? Porque esto nos está enseñando algo interesante, que lo que produce desorden termina ¿qué? Corrupto. Así de sencillo. ¿Ya? Lo que es un apego meramente físico y no espiritual se queda sin propósito después, porque hay que pensar en el largo plazo. Y en el largo plazo todo cambia en cuanto a la belleza física, en cuanto a la relación, todo cambia. Entonces lo que va a terminar uniendo más bien al hombre y a la mujer es Dios. ¿Ya? Por eso dice lo que Dios unió. No dice lo que la carne unió, lo que el alma unió. Lo que el alma se apegó. Lo que el alma se apegó. No, lo que Dios unió. ¿Te das cuenta? Aquí este muchacho se estaba uniendo, se había pegado a ella, pero físicamente, no por Dios. ¿Está claro? Porque ahí dice, sí, él se pegó el nefesh de él en la muchacha. Y allá en Génesis dice, si se pegará el hombre en su mujer, aparentemente dice lo mismo, ¿no? Pero hay una diferencia muy grande. Que ese apego de él a ella produjo un desorden a nivel espiritual, ¿cierto? Mientras que el apego que Dios ordena del hombre y su mujer tiene que estar Dios de por medio. Dios de por medio. ¿Por qué? Repito, porque el apego físico con el tiempo se acaba. Y hay que decirlo. ¿Qué tal que una pareja se case meramente por la atracción física o el apego físico y se queme, le echen ácido, se le voló un brazo en un accidente, quedó inválido? Hasta ahí llegó. Ya, hasta ahí llegó. Ya no, me aburrí, no puedo tolerar esto, ¿verdad? Y ya, se acabó. Si uno juega a un amigo, le da para play. ¿Cierto? Y lo dejó la esposa. Hasta el día de hoy. Vea, ahí pasó el caso aquí, cuando secuestraron al ministro ¿verdad? Duró 6 años cautivo y cuando llegó a su casa ya su esposa se ha ido con otro. Vaya, qué complicación, ¿eh? Hombre, ni siquiera esperó a ver si estaba muerto. ¿Cierto? Complicadísimo. Lo mismo pasó con esta famosa Ingrid Betancourt, ¿cierto? Igualito. Llegó y vaya, eso fue impresionante, ¿eh? El esposo la va a abrazar y ella le sacó el cuerpo delante de las cámaras. Vaya, eso debe ser durísimo. ¿Ah? Durísimo. Un impacto tremendo. Y eso era lo que tenían que ver aquí ellos. Porque fíjense ustedes, después lo que hicieron fue enredarse con los dichos de su boca. Porque pusieron un umbral en la carne también, porque lo hicieron con Mirmá. ¿Ya? Y lo que salió fue un umbral carnal. Yo lo hago. Y después estaban enredados, porque no sabían cómo defender realmente la honra de Israel. ¿Ya? ¿Qué les tocó terminar haciendo? No, va a tocar matarlos a todos. Sí, ya. ¿Qué tal? Sí, porque ellos hicieron, ¿no? Dice, el muchacho no se demoró, dice, enseguida. Claro. Se metieron un lío y ahora qué Claro, hacemos. ahora qué hacemos, Porque ¿qué? no había sinceridad, Claro. la intención era otra. Era otra, ¿no? Entonces dice, y vino Hamor y Shechem y su hijo a la puerta de su ciudad y hablaron a los hombres de su ciudad diciendo, estos hombres son ¿qué? Pacífico. Son pacíficos con nosotros. Bueno, fíjese usted qué interesante aquí, que esto debió ser vergonzoso, ¿no? Porque la palabra que utiliza ahí es shlemim. Shlemim significa íntegros, completos. ¿Ya? Estos hombres son completos con nosotros. ¿Ya? Los hijos de aquí. Sí, claro, la imagen que vendieron fue esa, ¿ya? Los hombres son íntegros. Dice pacíficos. No, shlemim, shalem es completo. ¿Ya? De Shilema. De shlema, exactamente. Shlema es femenino singular. Estos hombres son shlemim, son completos, o sea, son íntegros. Con nosotros, y habitarán en la tierra y transitarán por ella. Y la tierra es amplia de 2 manos, dice literalmente, delante de ellos. A sus hijas tomaremos para nosotros por mujer y a nuestras hijas las daremos a ellos. Solamente en esto han acordado con nosotros estos hombres para habitar con nosotros, que seamos un solo pueblo, al circuncidar nosotros cualquier varón tal como ellos son circuncidados. No entienden que es la circuncisión. Claro. Es que de pronto no es que no la hayan entendido.
Quizás sí, porque si no lo hubieran entendido, no habrían terminado matando a la gente. ¿Me explico? Por eso es que lo interesante de esta palabra mirmá. ¿Por qué? Porque es un fingimiento, es lo que está gusanado, está contaminado de gusanos. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos está enseñando? Que tú no puedes tomar la palabra de Dios para engañar a nadie. ¿Ya? A nadie. Menos con la palabra. Es que si está prohibido mentir y engañar, más está hacerlo usando la palabra. Y es lo que hacen estos grandes predicadores hoy, ¿no? Es que la palabra dice que el diezmo, el pecado original fue que Adán le robó el diezmo a Dios. Vaya, eso es engañar con la palabra. Y igual ocurre, ¿no? Cuando de pronto te dicen que si traes el diezmo Dios te va a prosperar. Eso es engañar con la palabra. O pactar como sinónimo. Eso es hablar ¿con qué? Con mirmá. ¿De acuerdo? ¿Está más claro el concepto ahora? ¿Por qué se dice mirmá? Porque al fruto de la escritura le salieron gusanos. ¿Ya? Al fruto de la escritura le salieron gusanos. Imagínate tú que cada fruto es un mandamiento. Entonces a ese fruto, cuando tú lo impregnas de tu carnalidad, le salen ¿qué? Gusanos. ¿Ya? Así que repito, no es que ellos de pronto no hayan entendido el mandamiento, quizás sí, porque luego terminaron fue matándolos, porque en últimas ellos en su forma de actuar quisieron resarcir o restaurar o vengar el honor de Israel. Pero ¿qué usaron? Usaron la palabra con mirmá. ¿Ya? Y es ahí donde está la falla de ellos. Era mejor que usaran decir la franqueza, ¿no? Hombre, la verdad es que no le vamos a dar la muchacha porque para nosotros es una honra. Tendrían ustedes que convertirse, dejar al Dios de ustedes, dejar sus costumbres. No podemos ser un mismo pueblo. Eso no fueron los acuerdos. Eso no fueron los acuerdos. ¿Ya? Ahí no primó la espiritualidad, porque ya habían tramado algo carnal. Y no estaban interesados inclusive en verdad que quizás se haya convertido esa gente. Sí, Posiblemente, eso no se sabía, ¿no? Bien, sigamos. Dice en el 23, sus rebaños, sus posesiones y todas sus bestias, ¿acaso no son para nosotros? ¿Verdad? Entonces acordemos para ellos y habitarán con nosotros. 24, y escucharon a Hamor y a Shechem su hijo, todos los que salían de la puerta de su ciudad. Es un modismo para decir los personajes más, la élite, ¿no? Y circuncidaron todo varón que salía de las puertas de su ciudad. En el 25, y ocurrió en el día tercero, estando ellos en dolor o dolientes, tomaron 2 hijos de Jacob, en 2 hijos nada más, ¿ya? Shimón y Leví, hermanos de Dina. Ese que era una cosa carnal, porque actuaron fue, no, la sangre hay que vengarla, porque eran hermanos de Dina. Recordemos que Israel tuvo varias mujeres y tuvo grupos de hijos, ¿no? Entonces estos fueron los más afectados, porque inclusive, aquí no lo dice anteriormente, pero dice que hablaron los hijos de Israel, o sea, da a entender que fue de todos. todos los 2. Pero aquí salieron estos 2 a aprovecharse de la situación. Igual habían hablado con engaño, ¿no? Con mirmá. Pero esto, fíjense lo que crea esto, una cadena de desorden. El hablar con mentira propició que cada quien haga lo que le dé la gana. ¿Cierto? Porque ¿qué me vas a decir si tú y yo sabemos que eso es mentira? ¿Cierto? Y así que yo puedo actuar porque actuamos aquí de manera subjetiva. Todo el mundo aquí está haciendo algo desordenado. Y ese es el problema. Que el ser humano es muy dado entonces a quitar autoridad cuando ve que el otro tiene una falla. Eso es otra cosa importante a resaltar aquí. Y es lo que ha llevado a muchos, inclusive en la cristiandad y en el mundo de los creyentes en general, a decir entonces que nadie puede juzgar. De las frases más famosas que hay es:
no juzguéis. ¿Ah? No se puede juzgar. Porque todos tenemos nuestros defectos y eso no es criterio bíblico. Pablo nos dijo en Corintios 6, oye, ¿acaso no hay ni uno sabio entre ustedes que sea capaz de juzgar? Eso no tiene nada que ver, la capacidad de juzgar no tiene nada que ver con los defectos personales que uno tenga. Eso tiene que quedar clarísimo. ¿Sí? Porque entonces supongamos que en alguna situación, pero tú tal cosa, pero tú tal cosa. Entonces comienzan a sacar los defectos personales y no se respeta el juicio de la Torá. Pero no se aplicaría la justicia. Entonces no se aplicaría el juicio. Sí, porque los jueces de Israel, ¿habían o no jueces de Israel? Claro. Habían, y eran pecadores, como nosotros. Pero nunca nadie se ponía a sacarle los trapitos al sol. Es que tú, tus defectos. Aquí estamos entre el juicio de la Torá y es la Torá la que está hablando. ¿Ya? Es la Torá la que está hablando, no soy yo. ¿Cierto? La Escritura dice esto, eso es. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que aquí cuando se propicia un ambiente lleno de gusanos, con mirmá, con fingimiento, repito, cada quien entonces se cree o tiene la libertad de hacer lo que le dé la gana. ¿Ya? Entonces lo que nos está enseñando es que el juicio debe hacerse, como dice el Mesías, ¿no? Juzgar con justo juicio. La justicia perseguirás. Aquí dice que vinieron contra la ciudad y animosadamente y mataron a todo varón. Dice, entonces, y tomaron los 2 hijos de Jacob, Shimón y Leví, hermanos de Dina, cada uno su espada, y vinieron contra la ciudad que estaba en seguridad, y degollaron a todo varón. Y a Hamor y a Shechem su hijo lo degollaron a filo de espada, y tomaron a Dina de la casa de Shechem y salieron. O sea, explícame eso. Para terminar sacando a la muchacha no había que hacer esa masacre. Sí, sencillamente se la quitó. Simplemente tómenla ya. Toda una mentira para terminar. Mentira, masacre, solo para terminar quedándose con la muchacha. Que tenía la autoridad de quitársela. Tenían toda la autoridad de decir no te la vamos a dar. ¿Me explico? Fíjense ustedes lo que es entonces el mezclar, el no hablar con claridad, el no usar de franqueza, ¿cierto? El no hablar conforme a la Escritura, ni usar las libertades y los derechos de la Escritura. ¿Sí? Porque ellos podían decirle no nos conviene, no te vamos a dar porque tú eres otro Dios, nosotros somos otro Dios diferente. Estaban ardidos. Claro, pero tenían allí la espina carnal, ¿cierto? Querían vengarse, era todo. Querían vengarse, eso era todo, ¿no? Entonces dice, los hijos de Jacob vinieron sobre los cadáveres y despojaron la ciudad. ¿Qué? Por cuanto habían mancillado. Porque habían contaminado, dice, otra vez usa la palabra timú. Pero ¿qué tenían culpa los demás varones? A ver. ¿Me explico? Hablemos de justicia y proporcionalidad. Que tenía la corporación civil, ¿verdad? Claro, en este caso tenían que haber matado solamente a Hamor y a Shechem, supongamos, en el caso extremo de la venganza. Claro. Pero aquí estamos hablando de una desproporción. Por eso es que en Santiago dice, la ira del hombre no obra la justicia divina. Amén. Sencillo. Esto que hicieron aquí no fue justo delante de Dios. Porque ¿qué tenían los otros? Los otros estaban tranquilos. Ni siquiera se habían enterado de lo que había pasado. ¿Cierto? El otro fue el que llamó y los convocó y dijo, oye, que hay unos personajes aquí que quieren ser un pueblo con nosotros, que se circunciden, etc. Y ya. ¿Qué tenían nosotros que pagar por eso? ¿Está claro? Entonces otro principio del Nuevo Testamento, la ira del hombre no obra la justicia divina. Hay una desproporción. ¿Solo porque al fin y al cabo para quedarse con la muchacha? Hombre, por eso es que Pablo dice, ¿por qué no sufre mejor el agravio ya? Pero te tienes que ir a un tribunal gentil a llevar a tu hermano a pelear ante un juez de una corte gentil, o sea, a ser juzgado bajo otra ley.
Entonces en ese caso, si entre ustedes no hay un justo, alguien sabio que juzgue, entonces sufre la rabia. Pero eso es mejor que irse a humillar ante otra ley de otro Dios. ¿Está claro eso? Un principio que es desafiante. Sí, porque todo el mundo clama justicia, ¿no? Sí. Pero entre nosotros la justicia tiene otra reglamentación. Y por eso, cada quien tiene que andar dentro de la Torá. Si cada quien se conduce dentro de la Torá, nunca vamos a tener esos problemas. ¿Ya? Porque cada quien va a cuidar su camino y nadie va a estar contaminando a otro. ¿Cierto? Pues se quedaron una vaca y los amos. Claro. Dice, su rebaño y su vaca y sus burros, sus asnos y todo lo que estaba en la ciudad y todo en el campo lo tomaron. O sea que estaban robando además. ¿Ya? Y toda su fuerza, su ejército y todos sus niños y sus mujeres lo llevaron cautivo. Y secuestro agravado y despojaron de todo lo que estaba en la casa. No, y dicen, y robaron todo lo que había en la casa. Claro, y dijo Jacob a Shimón y a Leví, ustedes me han hecho abominable para hacerme apestar. Fíjense que aquí utilizo otra palabra, ¿cómo la traducen allí? En verso 30. Abominable. Ahí dice abominable. Turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. ¿Sabe qué dice ahí donde traduce abominable? Ustedes me han hecho apestoso. Dice literalmente. Ahora lo deshonraron. Otra palabra asociada a las cosas podridas, llenas de gusanos. Ustedes me han hecho apestoso. ¿Ah? Me han hecho heder. ¿Ah? Claro, un repudio, me imagino. Claro, porque entonces le dieron fama fue de que eran unos vándalos. Eran vándalos. Ah, no, ellos tienen la costumbre de que sueltan a la hija y luego con el pretexto de vengarla vienen y despojan. Tengan cuidado de esos hebreos. ¿Ya? Entonces dice ahí, hicieron apestarme. Ahora cuando la gente huela a Israel, va a salir repudiándonos. Ese no es el objetivo. ¿Ya? Entonces fíjense usted lo que puede hacer una reacción carnal. Hacer apestar el nombre de Israel. ¿Ah? No, y el de Dios. Por eso, cuando digo Israel estoy refiriendo a que... Ellos ahí tomaron el nombre del Señor en vano. Claro, total. Y es lo que dice el profeta Ezequiel más adelante, dice, no lo hago por ustedes, casa Israel, sino por mi nombre que ustedes han profanado entre los gentiles. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Israel, aunque tenía la Torá, de vez en cuando, periódicamente, oía la Torá para engañar, o a pesar de la Torá, hacían cosas contrarias a la Escritura. ¿Ya? Como hasta hoy. Entonces vamos a terminar el relato. Dice, me han hecho apestoso contra el habitante de la tierra, el cananeo y el fereceo, y siendo yo poco en número, se reunirán contra mí y me van a herir y seré destruido yo en mi casa. Y dijeron, ¿acaso como una promiscua se haría nuestra hermana? Entonces, a ver, es correcta esa afirmación, pero no es la manera de solucionar. ¿Está claro? Porque fíjense ustedes aquí, ellos están poniendo por encima del nombre de Israel su propio orgullo y su propia honra. ¿Ah? Claro, están poniendo por encima sus emociones, su ego, su orgullo, su honra, por encima del nombre de Israel. Porque Jacob lo dijo, ustedes me han hecho apestar a mí ahora, a mí y a mi casa, y me van a destruir a mí. Ya, son más que nosotros. Son más que nosotros, si se reúnen todos los pueblos nos acaban. ¿Ya? Y acuérdense que el enemigo en últimas está buscando eso, acabar con el nombre de Israel. Y acabar o borrar el nombre de Israel no significa solamente que quieran acabar con el estado del Medio Oriente, como algunas personas han creído, ¿no? Así que dice, borremos el nombre de Israel, entonces todo el mundo se acuerda del presidente de Irán. Sí, vamos a borrar a Israel. Eso sería lo de menos. Nosotros como creyentes, como hijos de Israel, tenemos la responsabilidad de no hacer apestar el nombre de Israel. Si nosotros con nuestra acción fuera de la Torá
hacemos apestar el nombre de Israel, nosotros mismos lo estamos desapareciendo. ¿Está claro eso? Nosotros mismos no necesitamos enemigos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya sabemos que por naturaleza la gente nos va a querer destruir. Pero si además de todo le vamos a dar razones para hacerlo. No van a menospreciar. Claro. Y en términos No nos van a escuchar. Claro, y en términos espirituales es peor. ¿Por qué? Porque estamos ordenados a hacer luz a las naciones. Y si lo que vamos a hacer es anteponer nuestras reacciones, nuestro ego, nuestro orgullo por encima de la honra de Israel, lo que vamos a hacer es apagar el nombre, que nadie nos quiere escuchar, ¿cierto? Que nadie nos quiere el nombre, eso, apesta. ¿Ah? Entonces, ¿qué palabra tan interesante usó esta parasha de hoy? Un lenguaje relacionado con lo contaminado, lo desordenado, lo podrido, lo lleno de gusano y lo apestoso. ¿Ah? Para que simplemente entendamos una sola cosa sencilla para concluir. Toda reacción carnal Es pésimo. va a terminar aplastando el nombre de Israel. ¿Ya? Toda reacción que salga de nuestra carne. Claro, el que siembra en carne recoge en Claro, carne. lo que hablamos ayer. Claro. Lo que hablamos ayer en Gálatas parecido, ¿no? Trayéndolo aquí a colación. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es, por lo menos, algo que nos enseña Jacob aquí, que fue callar. Callar. Jacob no habló en todo este episodio. Es bueno que planearon eso. Ellos fueron los que planearon todo, se adelantaron a Jacob. Posible. ¿Ya? Entonces, aquí el silencio de Jacob no está otorgando. Jacob se estaba tomando el tiempo para meditar qué hacía. A ver, yo pienso que Jacob fue víctima de su mirma. ¿Ya? Ujú. De los hijos. Claro, la misma de los hijos. Es posible que Jacob dijo, bueno, listo. Claro, también. Vio disposición. Claro, vio disposición. Hasta de circuncidarse. Sí. No había problema. Listo. Claro, él pensó. Yo pienso que ese silencio es porque él estuvo de acuerdo a lo que se hablaba previamente. Claro. ¿Ya? Eso también es posible. Pero resulta que el resultado fue otro. Claro. Pero entonces ahí donde está el punto, ¿verdad? De que él también debía haber intervenido, haber dicho, bueno, pero es que aquí estamos hablando de mera circuncisión nada más, pero es que no podemos ser uno con ese pueblo porque ese pueblo tiene su otro Dios. Ya por defecto, aunque se declaren ateos. Cuando alguien dice que es ateo, el Dios suyo es su ego. ¿Está claro? Claro. Eso es claro. Pero de que cada quien tiene su Dios, lo tiene. Sí. No, que yo no creo en ningún Dios. Bueno, crees en tu ego entonces. Claro. ¿Ya? Entonces, si ese pueblo, supongamos, era ateo, que no tuviera ningún culto pagano ni nada, ya de por sí estaba actuando conforme a sus propias leyes, inventadas por ellos, conforme a su propia costumbre, que son diametralmente opuestas a la costumbre de Israel, a la ley de Israel, a la ley dada por Dios. Entonces aquí esta parasha nos tiene que enseñar eso, hermanos. Podemos tener razones, porque esa justificación que da al final es correcta, ¿no? Pero ¿acaso tenía que tratar a nuestra hermana como si fuera una cualquiera? Hombre, sí, eso es verdad. Pero resulta que ellos usar esa razón para darle lugar a su carne, Al engaño, asesinato. y entonces y además se perdió el sentido de la justicia, porque cometieron un homicidio agravado allí contra toda esa gente. Que es lo que a veces las personas que han leído desde lejos la Biblia pasan por ahí, pero mira que mataron a toda esa gente. Le echan la culpa. Claro, entonces le echan la culpa a Dios. Pero mira que Dios los mandaba a matar. No, Dios no mandó ahí Dios no, nada. Ahí Dios no dijo nada ni ordenó nada. Eso es una actitud de ellos, una acción de ellos absolutamente carnal, llena de gusanos, que produjo que el nombre de Israel quedara más pisoteado que lo que había quedado con la acción del muchacho contra la niña. ¿Ya? Entonces, básicamente no podemos dejar que el remedio sea peor que la enfermedad. Por eso fue lo que pasó aquí. La supuesta solución de ellos lo que hizo fue algo peor. Generó
Ya. Mayor llaga. Claro, mortandad, despojo, dolor. Tú sabes, esa gente cautiva que se llevaron, ay, ¿qué? Así de, ¿ah? Y creyeron actuar con el nombre del Señor, fíjate tú. Ah, pues, ¿Ah? qué cosa, se lo llevaron por la ciudad y tanto que no quería que los otros... Exacto. O sea que además estaban satisfaciendo alguna capricho carnal también. Ajá, y ellos qué hacían con la gente que cautivó. Lo ponían a trabajar de esclavos. Sí. Ustedes son los aguateros, los cortaleñas, los arreadores, los cargadores, etc. Pero eventualmente también se daba de que veía alguna muchacha que le gustaba en la cautividad y entonces la podía tomar. Ajá, pero no eran puras mujeres. No, por eso las ponían a eso, a servidumbre. Usted es la que va a tejer la lana, usted va a cargar el agua. Así, le ponían ese oficio. Y por eso es que se desarrolla después toda esa gran complejidad de relaciones con los que eran extranjeros, con todo lo que había pasado en Israel, por pura reacción con Mirmá. Así que hermanos, atacar la Mirmá a como dé lugar. No se debe usar la escritura para justificar reacciones nuestras. Ahí cabe, ¿Ya? hermano, lo que dice Zacarías, a la verdad cada uno con Claro, su prójimo, claro, con su prójimo. hacer Sí. con verdad, hacer Claro bien que la sí. justicia a los demás. Entonces, repito, hermanos, con esto vamos a concluir y hay que erradicar entonces todo aquello que cause desorden espiritual entre nosotros, que nos vaya a conducir a aceptar reglas de otro Dios o de otro ser humano, ¿no? Hay que evitar la nevalá, evitar actuar, llevar a cabo, ¿verdad?, acciones que estén por fuera de la escritura. Hay que evitar entonces también la mirmá, que es la tendencia a usar la escritura para justificar acciones humanas que terminan realmente haciendo apestoso el nombre de Israel. ¿De acuerdo? Con esto hemos terminado, hermano. Entonces, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.